¿Que traiga qué? El libro de la ley. Hay que sacar el libro. Si alguien va a pararse en la calle a predicarle a la gente, tiene que sacar el libro de la ley y leer de ese libro. Si no, esa persona te está mintiendo. ¿Sabes eso, hermana? Porque hay mucha gente que predica, pero habla mucho sus propias palabras. Y la Biblia dice que no hagas eso. Shalom, shalom, yes. Shalom. Shalom, hermanos, shalom, hermanas. Nosotros somos hijos de Israel y estamos aquí primeramente para comunicarle a usted el tal llamado hispano, al tal llamado latino, de que ustedes son el verdadero pueblo de Israel. O sea, el Israel de la Biblia. No hablando espiritualmente, porque cuando uno lee la Biblia, no hay tal cosa como un Israel espiritual. Eso no se encuentra en la palabra de Dios. Lo primero le damos toda la honra, toda la gloria al Padre de los cielos, al más altísimo Dios, que en el hebreo se llama Yahweh, al creador de todo el universo. El Dios de la Biblia es el único y real Dios. Así es. Y nosotros podemos comprobar eso de acuerdo a las escrituras que están escritas, las profecías que están en esta Biblia, hacen este libro distinto a todo otro libro que está en el mundo. Ahora, el cristianismo, ellos reclaman que creen en este libro. Pero hace un rato, como 1 hora y media atrás, 2 horas, estuvimos aquí y vinimos y hablamos con los hermanos que se pararon aquí a predicar, supuestamente, abiertamente rompiendo las palabras de Jesús, haciendo lo que les dé la gana sin obedecer la palabra de Jesús, y supuestamente predicando sin haber abierto la palabra de Dios en ningún momento. Ahora, se basan en lo que han leído en los libros, en las cartas de Pablo, pero ni eso leen cuando se paran aquí. Con un micrófono hablando, llorando y orando en la calle, y en ningún momento abren la Biblia para comprobar lo que ellos creen. Ahora dame eso, vamos a leer eso primero. Es el libro de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Porque Pedro dio una advertencia acerca de las cartas de Pablo. Pedro dio advertencia acerca de las cosas que la gente estaba leyendo en Pablo, sin entender lo que él estaba escribiendo. Porque Pablo era un doctor de la ley. Pablo a veces hablaba demasiado profundo para el simple entender lo que él estaba diciendo. Ahora mira la advertencia que dio Pedro, lee. Versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Sí. Como también nuestro amado hermano Pablo, Aquí está, Pablo, lee. según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Sigue leyendo. Versículo 16. Casi en todas sus Así, ¿no? Dice, no, casi dice, sí, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas, hablando en las cartas, Pablo hablando en las cartas que él escribió de qué, de estas cosas, entre las cuales hay Oiga, brother, you got a question? ¿Tiene una pregunta, hermano? Hermano, sigue leyendo. entre cuales hay algunas difíciles de entender. So, Pablo escribió de cosas que eran difíciles de entender. Eran difíciles de entender. Pero ¿por qué estas cosas que Pablo escribió, por qué eran difíciles? Pedro va a explicar por qué. Lee. Las cuales los indoctas, quiere decir alguien que no está aprendido en las escrituras, que no tiene un verdadero entendimiento de la escritura. Como el hermano con que hablé aquí, el pastor que estaba aquí hace unas horas, supuestamente predicando y orando en la calle por la gente, cuando Jesús dio una orden a sus discípulos que no oren en la calle. Supuestamente me iba a dar entendimiento y lo único que le podía leer es Juan 3:16 y nada más.
¿Por qué? Porque creen que Pablo es su Dios, no creen en Jesús. Ahora, ¿por qué no entienden? ¿Ven? Inconstante, tuercen. Dice que ellos tuercen la palabra que Pablo escribió, porque son inconstantes, ellos tuercen la palabra. ¿Sigue leyendo? Termínalo. Como también las otras escrituras, Como también las otras escrituras, para sus propias, para su propia destrucción, ¿verdad? perdición. Perdición. En inglés dice destrucción, aquí dice perdición en español. Dice que esta gente van y leen la palabra de Pablo, leen las cartas que Pablo escribió y se confunden. No entienden lo que él escribió. ¿Por qué? Dice porque también ellos con las otras escrituras. Aquí la palabra escritura simplemente quiere decir algo que fue escrito. No quiere decir esta es la palabra de Dios, porque el que no es el que es docta o indoctado, el que tiene entendimiento, entiende que dentro de este libro que llamamos la Biblia hay varios libros. Y dentro de esta Biblia hay libros que son simplemente récords históricos. Así es. Donde el más altísimo no está hablando. Eso no es la palabra de Dios. Al igual que cuando uno lee las cartas de Pablo, no está leyendo la palabra de Dios. That's right. Está leyendo unas instrucciones que fueron directamente dadas a ciertas iglesias. La iglesia que estaba en Roma, la iglesia que estaba en Corintios. No está leyendo así dice el Señor, al menos que Él te diga que estaba leyendo algo que ya estaba escrito, porque Pablo te deja saber cuándo le estaba hablando de su propia cuenta y cuándo le estaba hablando algo que ya estaba escrito. Él mismo te dice, pero como acabamos de leer, lee el último versículo otra vez, 16. Versículo 16. Ajá. Casi en todas sus Epístolas, dice, ¿no? epístolas, Ajá. hablando a ellos Hablando en ellas, ¿no? hablando en ellas, perdón, Ajá. de estas cosas, Ajá, de muchas cosas, ¿eh? entre las cuales Ajá. hay algunas difíciles de entender, Difíciles de entender, sigue. las cuales los indoctas, Los indoctas, ¿no? indoctas, Indoctos, dice la mujer. Indoctos. Ajá. Inconstante, Los que no tienen firmeza, los que son inconstantes, lee. tuercen, Ellos tuercen las escrituras de Pablo cuando las leen, lee. como también las otras escrituras, Ajá. para su propia perdición. So, ellos se destruyen en sí mismos. Cuando leen a Pablo y se creen que Pablo está diciendo no guardes la ley. Porque no entienden que cuando Pablo está hablando de crucificar las obras que estaban escritas, está hablando del juicio por haber roto la ley. Él no estaba hablando que literalmente la ley fue lo que Jesucristo crucificó. No, Jesucristo fue crucificado para perdón por el pecado, porque Dios le dio juicios, leyes y juicios, o sea, la ley y la paga por romper esa ley. Así es. Y aquellas leyes que algunas de ellas eran culpables, que eran culpables de algunas leyes, te mataban. O bien, no había sangre para poder redimir ese pecado. Y había algunas que tenías que dar un sacrificio. Cuando alguien robaba, tenía que pagar el dinero y darle 20% por encima de lo que robó. La gente se cree que supuestamente la Biblia habla de cortarle las manos a la gente cuando roban, o que alguien que robaba merecía la muerte igual que alguien que era un matón. No, eso no está en la Biblia, pero la gente no sabe lo que Pablo estaba hablando. Por eso se cree que las obras crucificadas está hablando supuestamente de la ley, no, está hablando de tu pecado. Esas fueron las obras que fueron crucificadas en la cruz. Así es la ley de Dios. La ley de Dios está para siempre. Otro de los temas que la gente confunde que Pablo habló, está hablando acerca de la salvación. Pero la cosa increíble de eso es que Pablo clarifica muy bien para quién es la salvación. Y Pablo clarifica muy bien
que solamente el entendimiento de la Biblia le pertenece a un verdadero israelita, a un judío. So, cualquiera que diga que es un gentil, como el pastor que estaba parado aquí en la mañana, hace 2 horas atrás, y dice que él es un gentil, entonces no tienes nada que ver con esta Biblia. Y esto viene de las palabras de Pablo. Dame Romanos 3:1, Ramón. Al final del principio está. Bueno, lee. Es el libro de Romanos, capítulo 3 del principio. Ajá. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿Qué ventaja tiene el judío? Lee. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Sí, leído. Mucho en todas maneras. Pablo dice que ser judío tiene ventaja en toda manera. En toda manera. ¿De dónde saca la gente la idea de que Pablo estaba hablando de otras personas? Porque no entienden las escrituras. No entienden lo que Pablo escribió. ¿Sigan leyendo? Primero, ciertamente, que le ha sido confiada ¿Qué fue confiado al judío? la palabra de Dios. A él se le fue dada. A él solamente le fue dado el entendimiento de esta palabra. So, todo aquel que está reclamando predicarte de Dios y de tu salvación y que tienen un mensaje que darte, pero no son judíos, ellos no pueden darte la palabra de Dios, no tienen el entendimiento. El hombre hablando del Espíritu Santo, pero no quería leer la Biblia. No me leas el Viejo Testamento, pero Jesús mismo estaba leyendo el Viejo Testamento. Así es. ¿De qué hablan estos cristianos? Están completamente confundidos. No creen en la palabra de Dios, obviamente, no creen en la palabra. Sigue leyendo. Versículo 3. Pues que, si alguno de ellos ha sido incrédulo, si alguien no cree las palabras que estamos hablando, lee. Su incredulidad habrá hecho nulo la fidelidad de Dios. Es una pregunta. Si algunos no creen en lo que dice la palabra, en lo que decimos de la palabra, ¿eso quiere decir que están ignorando la palabra de Dios? Lee. De ninguna manera. De ninguna manera, ¿pero qué? Antes bien, sea Dios verdad, veraz, y todo hombre mentiroso. Todo hombre es un mentiroso en comparación a la palabra de Dios. Nadie se puede parar aquí, en esta esquina, dentro de un building en una iglesia, a supuestamente predicarte y hablarte por 2, 3 horas, 4 horas, todo de su emoción. Todo de su emoción y nunca leen la Biblia. O leen un versículo y hablan por 10 horas. ¿Por qué? Lee. Versículo 4, otra vez. Bueno. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito. ¿Cómo qué? Como está escrito. El hombre de Dios tiene que darse el entendimiento como está escrito. Como está escrito. Así es que se da el entendimiento de Dios. ¿Es todo? No. Para que seas justificado en tus palabras. Para que tú puedas ser justificado en lo que estás diciendo, tienes que salir de la palabra de Dios. Y tienes que dar el entendimiento completo de lo que dice la palabra. No un versículo y detrás de un solo versículo tienes una doctrina completa. Como Juan 3:16. Juan 3:16. La escritura favorita de todo cristiano. Y se creen que con esa sola escritura quiere decir que ellos han comprobado que Dios ama al mundo entero. Mentira. Porque si esa es la verdad, tiene que haber un versículo por lo menos, hermanos y hermanas, tiene que haber por lo menos un versículo en el tal llamado Viejo Testamento donde Dios profesó amar
a otra persona afuera de Israel porque no lo hay. What's going on, man? ¿Hablas español? ¿Hablas español, hermano? ¿Tienes una pregunta o qué? ¿Tienes una pregunta o qué? ¿Tienes una pregunta? Siguen mirando. ¿Que tienen una pregunta acerca de esto? ¿Qué dice? Issacar quiere decir. Issacar. O Issacar. Bíblicamente, ese es el verdadero nombre del mexicano. Claro que sí. Entonces Benjamin es Los afroamericanos de la tribu de Judá. Benjamín son los que están allá en el Caribe. En Haití están los levitas. Nosotros podemos comprobar eso, hermano, de acuerdo a lo que está escrito y de lo que dice la Biblia. De lo que dice la Biblia que le iba a pasar al pueblo de Dios si ellos hubieran desobedecido su ley. De esa manera lo podemos comprobar. ¿Te puedo leer dos o tres escrituras para enseñarte eso? ¿Te puedo leer dos o tres? Sí. Ok, mira, dame de Deuteronomio 28, amor. Porque mira, hay gente, por ejemplo, mira, allá en Israel hoy en día, en la tierra de Israel, hay un estado y ellos dicen que ellos son judíos. ¿Verdad? Esa gente dice que son judíos. Pero mira, históricamente, hermanito, son cosas que se pueden comprobar, son hechos históricos. El reino de Israel primeramente se rompió en dos. Nosotros podemos leer en la Biblia qué pasó con las tribus del norte cuando se rompió el reino, qué pasó con las tribus del norte y dónde fueron, y podemos comprobar que fue aquí en América. Te lo voy a enseñar en un segundo. Pero el resto de las tribus, que son estas tres primeras, son los que son tan llamados judíos. En el 70 AD vino Antiochus, que fue el emperador romano, entre la guerra que pasó entre los judíos y Roma, y destruyó el templo que estaba allá en Israel, ¿verdad? No, el templo que Salomón, no, fue el segundo templo, porque el primero que Salomón construyó, los babilonios lo quemó. Pero durante Ezra y Nehemías, ellos reconstruyeron el templo otra vez. Entonces, ese segundo templo fue donde fue Jesús, cuando él estaba caminando. Ese templo fue destruido en 70 AD por los romanos. Y los judíos, hermanos, los tan llamados judíos, estas tres tribus, corrieron al norte de África. Y hay miles de evidencias históricas que te dicen ahí fue donde ellos fueron. Desde el norte de África los empujaron hasta el oeste de África. Y entonces desde el oeste de África, ¿qué le pasó al tan llamado afroamericano? ¿Cómo ellos llegaron aquí a América? Por barco, ¿verdad que sí? Pero mira, fíjate, cuando empezó el transatlantic slave trade, cuando eso empezó, primero se llevaron a indígenas del Caribe para allá. Así fue que empezó. El reino mexicano, tú sabes que hay sangre mexicana en lugares como Hawái y en lugares como las Filipinas. ¿Y tú sabes qué pasó con los mexicanos? Lo mismo. Los metieron en barcos y se los llevaron como esclavos. Ahora mira, esta es la razón por que nosotros creemos esto. Este es el principio de cómo sabemos esto. Lee 28:15. Es el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Ajá, léelo. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Aquí es Deuteronomio, es la ley que Dios le dio a Moisés. Aquí están los israelitas y él le está diciendo a Israel, cuando leemos el 28:1, del 28:1 al 14 le dice todas las bendiciones si obedeces a tu Dios. Ahora aquí en el 15 le está diciendo, ¿qué te va a pasar si desobedeces a tu Dios? Y dice que iba a caer maldiciones sobre él. Ahora, aguanta esto, Ramón, y dame Isaías 65:15. Malaquía, ¿qué pasó, Malaquía? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Del Jale, brother. ¿Del Jale? Uno de estos días tiene que venir y pararte aquí a hablar con nosotros, hermano. Hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender. Mira, estoy hablando con mi hermano que es mexicano, ¿verdad que sí? Ahora, fíjate esto, mira, hermano. Lee eso, Ramón, 65:15. Es el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 15. Esto era algo que le iba a pasar a Israel, lee. Y dejaréis vuestro nombre
por maldición. Esto está hablando de estas maldiciones. Y dice, parte de esas maldiciones de aquí ibas a dejar tu nombre por una maldición, ¿eh? A mis escogidos, Que ese es Israel. Cuando tú lees esto, la Biblia entera, hermano, solamente habla de Israel siendo el escogido. El escogido de Dios, dice Dios que Él iba a mandar una maldición sobre el pueblo de Él, iban a dejar su nombre por una maldición de Él, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamarás por otro nombre. El pueblo de Israel está profetizado de acuerdo a la Biblia, que iban a dejar su nombre. O sea, hoy en día alguien iba a estar diciéndole al pueblo de Dios que le iba a llamar por otro nombre. Por ejemplo, latino, hispano, mexicano, puertorriqueño. Todos esos nombres son cosas que Dios nunca te llamó a ti. El pueblo de Israel tiene un nombre. Ahora acabamos de leer que iban a haber maldiciones que iban a caer sobre ese pueblo, ¿no? Y cuando se lee la escritura, Israel pecó. Y ya sabemos eso. Israel pecó. Ahora mira, dame el versículo 46, Ramón. Es el libro de Deuteronomio 28, versículo 46. Es el 46, yo creo. Lee. Y serán en ti, estas maldiciones iban a ser en Israel, por señal, y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Sobre estas maldiciones iban a estar sobre el pueblo de Israel para siempre. O sea, cada vez que ellos rompieran esta ley, lo que Dios les dijo que hacer, maldiciones iban a caer sobre ellos. Pero iban a ser, ¿y serán por qué, Ramón dice? ¿Y serán en ti? Y serán en ti por señal. Por señal. Por ejemplo, hermano, mira, ahí está una señal que dice que ahí está 7-Eleven. Porque en inglés cuando lo lees dice que dice a sign, como un letrero. Es lo que la traducción en inglés que dice. Estas maldiciones iban a estar apuntando en los últimos días de quién es Israel, porque Israel, como leímos en la profecía de Isaías, iba a descontinuar de su nombre. O sea, el verdadero pueblo no iba a estar reconociendo que ellos son Israel. Y te lo puedo comprobar. Mira, ahora lee, acuérdate de los barcos, lee el 78, Ramón. ¿68? 68, primero. Por ahí tú vas, también, dame un fire. No, tengo que escuchar, yo quiero escuchar. Hey, aquí tengo un canal de YouTube y esto lo voy a poner como un video. I'll be back, bro. Te vengo. Ok, hermano, ahí nos vemos. Hey, thank you for listening, brother. Hey, lee eso, hermano, porque mira, podemos meternos en más para dejarte saber cómo, pero ahí esto lo voy a poner en un video. Oh, sí, gracias. Hey, mucho gusto, hermano. ¿Cómo te llamas? Josué. Josué, buen nombre, ese hombre. Ramón. José. Mucho gusto, hermano. Dios te bendiga. Muy bueno, ¿cómo puede ser? No. Toda alabanza al más altísimo. Malacaya. Ok, ahora vamos. ¿Dónde estamos, Ramón? ¿Dónde estábamos? ¿En qué versículo estamos? Romanos. Romanos, ¿terminamos Romanos? We shouldn't finish, yeah, the one. Ok, lee el último versículo otra vez, yo creo que es el versículo 3. Romanos 3. Mami. I'm going to read 4 or 3. 3, right? I think 3. Lee el versículo 3. Romanos 3, versículo 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula. Venga al siguiente versículo. Versículo 4. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sigue leyendo. Como está escrito, lee. Para que seáis justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La única manera que el hombre de Dios puede ser justificado en lo que dice es a través de lo que está escrito. O sea, la palabra, lo que dice el más altísimo.
Ahora vamos a ver en dónde está escrito. Dame 1 de Pedro 4:11. Porque acuérdense que leímos que Pedro dio la advertencia que iban a venir gente, iban a leer las palabras de Pablo y se iban a confundir. ¿Por qué? Porque no tienen una fundación. No tienen en dónde pararse, no están parados en la roca. Estaba hablando con el supuesto pastor cristiano y no quiere leer la palabra. Dice, no, háblame de Jesús. Pero no, Jesús no es el verbo. La Biblia no dice que Jesús es la palabra de Dios. ¿Y en dónde se encuentran las palabras que Jesús habló? Si no en la Biblia. Pero el cristiano pastor con una iglesia me dice, no, háblame de Jesús, no me leas la Biblia. ¿Qué clase de estupidez es eso? Hermano, el cristianismo está muerto. Los cristianos están saliendo en números aquí en la calle porque los verdaderos profetas de Dios están levantando a verdaderamente enseñar la palabra de Dios. Así es. Lo que estoy viendo aquí es algo que está creciendo poco a poco desde los años 60 hasta ahora. Y ahora se está multiplicando. Y el cristiano está perdiendo más y más gente porque la gente se está dando cuenta que es una mentira. Y no tienen nada de entendimiento. No pueden dar respuesta a lo que está pasando en el mundo. Ustedes han visto lo que está pasando con el pueblo de El Salvador. La última vez que yo vi a hombres ¿cómo se dice? En líneas, casi completamente desnudos, fue cuando nuestra gente entró en la esclavitud. El hombre blanco te pintó una pintura como si tú estuvieras completamente desnudo cuando él vino. No, te estaba pintando cuando él te quitó toda tu ropa y te tenía en tus calzoncillos. Cuando te robó todo y después te pintó como que tú eras un salvaje. Cuando él era el salvaje, cuando él fue el salvaje que te estaba matando, ultrajando, comiéndose a los indígenas. Estás confundido. Este cristianismo, de ahí es donde viene el cristianismo, de esa misma gente que te estaba matando y te dieron una religión que no se encuentra en esta Biblia. Un pastor cristiano se para aquí supuestamente a predicar y habla y nunca lee la Biblia. That's right. Cuando acabamos de leer, esa es la única manera que tú eres justificado, con las palabras de Dios, no con tu propia boca. Ahora lee eso, 4:11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, Pedro está diciendo, si alguno va a abrir la boca, lee. Hable conforme a las palabras de Dios. Que hablen conforme a las palabras de Dios. La única manera de hacer eso, hermanos, es abriendo el libro y leyéndolo como lo estamos leyendo, para ver qué verdaderamente es lo que dice la palabra de Dios. Es la única manera. Sigue. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Para que en todo sea Dios glorificado a través de Jesucristo, tenemos que hablar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿De qué estaba hablando Pedro aquí? Pedro no estaba hablando esto de su propia cuenta. No estaba sacando esto fuera de su trasero. Cuando, por ejemplo, cuando uno lee la carta de Pablo, Romanos capítulo 9, hay por lo menos 30 escrituras que Pablo está hablando que estaban en el tal llamado Viejo Testamento. Y ese cristiano me dice a mí, no me leas el Viejo Testamento. Y Pablo, cuando estaba hablando en el Espíritu, estaba hablando acerca de lo que estaba escrito en el Viejo Testamento. Así de simple es el cristiano, que le han dicho, no leas el Viejo Testamento y le creen a un hombre. That's right. En vez de creerle a Dios. ¿En dónde está el principio que Pedro está hablando aquí? Dame Isaías 8:20. Porque no creen en la palabra de Dios. No sabes la verdad y nunca te han dicho la verdad. Lee eso. That's right. El libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. No tu propio testimonio de qué grandes cosas Dios ha hecho para mí, mientras tú sigues viviendo una vida en pecado. Dice a la ley y al testimonio. No testimonio.
el testimonio que Yahweh dejó en la Biblia. That's right. Dice a la ley y al testimonio, Si no vinieren conforme a esto, esto es lo mismo que Pedro estaba diciendo. Si alguno hable, que hable conforme a la palabra de Dios, al testimonio de Dios. A la ley primeramente, la ley es el fundamento, son los principios. Es el principio de tener un entendimiento básico. Por eso dice Pedro, que la gente lee a Pablo y se confunde porque no tienen un fundamento, no saben los principios de la palabra, que se encuentran en la ley de Dios, de Génesis a Deuteronomio. De Génesis a Deuteronomio. Si te hubiese dicho que no leas esos libros, tú no conoces a Dios. No lo conoces. Eres ignorante. Te han enseñado a ser un idólatra toda tu vida. that's right. Y te has acostumbrado y te han dado una mentira para creer que tú supuestamente conoces a Dios, pero no lo conoces. Léelo del principio y termínalo. A la ley y al testimonio, si no vinieren conforme a esto, ¿Por qué? es porque no les ha amanecido. No les ha amanecido, quiere decir, en la traducción de inglés dice, el que no hable conforme a la palabra de Dios es porque no tiene nada de luz adentro de ellos. No tienen luz. No tienen nada de luz. Dame Proverbios 6:23, amor. Vamos a ir a escrituras bien simples y después vamos a dar el verdadero entendimiento de Juan 3:16. Empezamos con lo básico, después vamos a dar el entendimiento de Juan 3:16. Lee eso, amor. El libro de Proverbios capítulo 6, versículo 23. ¿Qué dice? Porque el mandato es Lámpara. lámpara El mandato de Dios es la lámpara. Lee. y la enseñanza es luz. La enseñanza que la ley, en inglés dice la ley es luz. El mandamiento de Dios es tu lámpara a tus pasos. Y si no sabes y no entiendes los mandamientos, las cosas que Dios te dijo que hicieras y no hicieras, no conoces a Dios. Hermanos, te han mentido. Nosotros también crecimos en esa mentira. Casi todo latino viene de una, ¿cómo se dice? De una fundación que es católica. ¿Y cómo fue que el catolicismo creció aquí en América? No fue porque el hombre blanco vino aquí predicando la palabra de Dios. Él vino aquí con espada y con muerte y a fuerza te convirtió a ser católico. Así es. No es la manera que estamos hablando nosotros ahora con la verdadera palabra de Dios. Él no te dio eso. Él te hizo lo mismo que ese pastor cristiano estaba haciendo esta mañana. Se paró aquí a hablar su propio entendimiento. Estupideces que gente le ha enseñado a él y la está repitiendo sin poder verificar absolutamente nada de lo que habla. That's right. De acuerdo a la palabra de Dios. Con la verdadera luz de Dios. El hombre completamente afectado, pero la palabra de Dios dice al hombre, no te afectes su larva. ¿Cómo te está enseñando el hombre la palabra de Dios? Cuando no sabe cómo obedecer las cosas pequeñas, el que no obedece en algo pequeño, no obedece en lo grande. Literalmente estos hombres no quieren hablar con nosotros. Y yo digo, si yo soy errado, corríjanme. Es lo que le dije al hermano cristiano. Corríjanme si yo soy errado. No quieren corregir a nadie. ¿Por qué? Porque ellos no quieren ser corregidos. That's right. Esa es la verdadera intención. Pero de acuerdo a la Biblia, el que no corrige a su hermano es un asesino. Odia a su hermano. Shalom, hermanos, nosotros somos los hijos de Israel y nuestra misión es darle las buenas nuevas a los tal llamados hispanos, latinos, indios nativos y al tal llamado hombre negro aquí en Norteamérica. Y la buena noticia es que ustedes son los verdaderos hijos de Israel de acuerdo principalmente a la palabra de Dios y las profecías que se encuentran en la palabra. Por favor, si te gusta el contenido, suscríbete, comparte y comenta. Toda la información de contacto va a estar en la descripción abajo. Shalom.